Llegó el turno de hablar de los legados. Bueno, en el lenguaje cotidiano, la idea de un legado hace referencia a los elementos materiales o simbólicos que una persona deja a sus sucesores. Con legado podemos hacer referencia también a una particularidad, puesto que esto solo es una parte de su patrimonio, no el patrimonio en general. Al momento de hablar del legado, también se puede hacer una asociación con la herencia, puesto que es lo que un individuo transmite a otros sujetos que por lo general son sus descendientes. En el plano legal, podemos decir que el legado es una disposición que permite a una persona ordenar la transferencia de uno o más bienes al momento de que éste fallezca. La persona que recibe esos bienes se denomina beneficiario o también comúnmente legatario. Y bueno, el legado es un acto que se debe de llevar a cabo por una persona que desee otorgar alguna parte de su herencia o de sus bienes a un tercero. Esto debe estar manifestado bajo su propia voluntad en un testamento. Considero que es importante recalcar que se trata de bienes individuales y no de partes del patrimonio en su totalidad. El legado es una forma de sucesión particular mediante la cual el fallecido deja en concreto un bien o derecho o un conjunto de bienes y derechos a una o varias personas. Y bueno, como sabemos, el que recibe este legado recibe el nombre de legatario y únicamente sucede al que fallece en aquello que ha sido legado y no en carácter general. O sea, no estamos hablando de todo su patrimonio, sino de una parte de ello. En el artículo 1330 de nuestro Código Civil se establece que el legado puede consistir en la prestación de bienes, en la prestación de un hecho o un servicio, en la transmisión de derechos o en la liberación de las obligaciones. Bueno, en nuestro código también se establece que el legado deberá ser entregado con todos sus accesorios en el estado en el que se halle el testador. Y bueno, los gastos de esta entrega correrán por parte del legatario, a menos que haya una disposición en la que el testador haya dicho que van a ser cubiertos por su cuenta. También al aceptar dicho legado, el legatario no puede recibir únicamente una parte, sino está aceptando la totalidad. En el caso de que un heredero también sea legatario, tendrá que aceptar uno y renunciar a otro. Esto quiere decir que o puede aceptar la herencia y renunciar al legado, o puede aceptar el legado y renunciar a la herencia. A continuación voy a hacer mención de unos casos que en el artículo 1347 se mencionan en los que el legado queda sin efecto. El primero de estos casos es si por hechos propios u orden del testador el bien legado pierde la forma y denominación que le determinaban. El segundo caso es si el bien se pierde por evicción, salvo que el mismo fuera indeterminado y se señalare solamente por género o especie, en cuyo caso responderá de la evicción el obligado a pagar el legado. El tercer caso es si el bien perece viviendo el testador o si después de la muerte de éste perece sin culpa del heredero. Y como último caso tenemos que si el testador enajena el bien legado, pero vale si lo recobra por cualquier título legal. Recalcar que si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir los legados, el pago se hará del siguiente orden. Únicamente voy a hacer mención porque más adelante les voy a hacer una explicación más a fondo de cada tipo de legado. En primer lugar tenemos los legados remuneratorios. En segundo lugar, los legados que el testador o la ley haya declarado preferentes. En tercer lugar, los legados de bien cierto y determinado. En cuarto lugar, los legados de alimentos o educación. Y como quinto lugar tenemos los demás
a prórrata. Hablando de legados, es importante saber que existen varios tipos de voy a comenzar con el legado alternativo. El legado alternativo es aquel en el que se le ofrece al heredero o en su caso el legatario la oportunidad de elegir entre dos o más objetos. Un ejemplo de esto puede ser que el testador herede unos cuadros o deje en legado unos cuadros y el legatario tiene que elegir uno de esos cuadros. Cuando la elección está hecha es irrevocable. En nuestro Código Civil se establece en el artículo 1355 esta disposición. En los legados alternativos la elección corresponde al heredero, si el testador no la concede expresamente al legatario. Esto quiere decir que el heredero va a hacer elección del bien que mejor le parezca. En el artículo 1356 también hace mención que si el heredero tiene la elección, puede entregar el bien de menor valor, pero si la elección corresponde al legatario, este puede exigir el bien de mayor valor. Y como ya había mencionado antes, la elección hecha legalmente es irrevocable. Es hora de hablar acerca del legado de bien propio. Este legado se establece en los artículos del 1361 al 1364 en nuestro Código Civil. Y bueno, en este legado se está ante la disposición normal por testamento a un título singular. En este caso, el legatario adquiere la propiedad desde que el cujus muere y hace suyo los frutos presentes y futuros, salvo que se disponga lo contrario. Un ejemplo de esto es que el testador lega algo concreto de su patrimonio presente. En ese caso, si la cosa se encuentra entre los bienes de la herencia, el legado es válido. Pero si el testador dispuso de ella en vida, o se pierde, destruye o es motivo de evicción, el legatario no adquiere ningún derecho sobre ella. Bueno, ahora voy a hablar acerca del legado de bien ajeno. En el legado del bien ajeno, el testador ordena un legado cuyo objeto no es propiedad del testador en el momento de su fallecimiento. O sea, el testador ya no le pertenece al testador cuando éste muere. Si se trata de una cosa determinada, se denomina legado de cosa específica y su ordenación obliga al heredero a adquirir la cosa para entregarla al legatario. Y en caso de no ser posible esa adquisición, el heredero le tiene que dar al legatario la justa estimación dineraria de la cosa, o sea, dar a este su precio. En el legado del bien ajeno, le corresponde al legatario otorgar la prueba de que el testador sabía que el bien era ajeno. Y en caso de que el testador ignorara que el bien era ajeno, se hace nulo el legado. En el legado de una garantía del artículo 1375 al 1376 se establece que este legado consiste en la devolución del bien recibido en prenda y que solo extingue el derecho de prenda, pero no la deuda, a no ser que así se prevenga expresamente. Ahora hablaremos del legado en caso de que sea un bien hipotecado o dado en prenda. Este tipo de legado se establece en los artículos del 1377 al 1379 de nuestro Código Civil. Y dice que si el bien legado se halla en la herencia y está hipotecado o dado en prenda, o lo fuere después de otorgado el testamento, la rendición o el desempeño serán a cargo de la herencia. Esto quiere decir que quien disponga de la herencia tendrá que hacerse cargo de recobrar el bien, a no ser que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa. El siguiente legado es el legado de deuda. En este legado está ordenado de manera que el testador prevé expresamente que reciba el legatario lo que él tenía derecho a recibir como acreedor. Este legado es más bien una forma de extinguir la obligación de deuda. Entonces, un ejemplo de esto es que
un deudor le debía al testador, que es el acreedor, y dado que éste fallece y el deudor no le paga a él, le va a pagar al legatario. En nuestro Código Civil, en el artículo 1380, se establece el legado de deuda. Este dice que el legado de deuda hecho al mismo deudor extingue la obligación, lo que ya había mencionado, y el que debe cumplir el legado está obligado no solamente a dar al deudor la constancia del pago, sino también a desempeñar las prendas, a cancelar las hipotecas y las fianzas y a liberar al legatario de toda responsabilidad. Legado en favor del acreedor. Este legado se encuentra establecido de los artículos 1382 al 1384 y puede decirse que en este legado hecho al acreedor no compensa el crédito a no ser que el testador lo declara expresamente. Bueno, es turno de hablar acerca del legado de crédito. Bueno, en este caso, el testador, que es titular de un crédito, dispone en su testamento que el crédito sea tramitado por determinada persona, y con esto se le van a transmitir todas las acciones y garantías que ya existen. En el legado de crédito, el heredero entregará al legatario los títulos y documentación referentes al caso, a excepción de que se exponga lo contrario. El crédito lleva como accesorios los intereses que se deban a la muerte del testador. Ahora voy a hablar del legado genérico de liberación de deudas. Bueno, este legado comprende el perdón de una deuda que el legatario tuviera con el testador, incluyendo los intereses devengados. Este legado surte efecto en parte de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. Este legado también está establecido en el artículo 1389 de nuestro Código Civil. Haré mención del legado del bien indeterminado. En nuestro código se expresa que será válido este legado aunque en la herencia no haya bienes de este género. Y bueno, en nuestro código también se establece que la elección de el bien que va a ser entregado, o sea, el bien indeterminado, se va a hacer por la persona que va a entregar este legado. Claro, si los bienes existen en la herencia, siempre y cuando los bienes existan en la herencia y sean de la calidad y del género que está establecido. Y en caso contrario, que no exista un género referente al bien que se va a ser entregado, el que va a hacer la entrega tiene la responsabilidad y la obligación de comprar uno que corresponda a la misma calidad o abonar al legatario un precio correspondiente previo convenio o a juicio de peritos. Bueno, corresponde el turno de hablar del legado de especie y en este caso el heredero tiene que hacer la entrega al legatario de un mismo bien legado y en caso de la pérdida se observarán las disposiciones que se establecen en el código para poder cumplir o dar la obligación de un bien determinado. Un ejemplo de legado de especie podría ser que el heredero tenga que entregar cierta cantidad de un café en específico al legatario y pues este café sea propiedad del que testó. En este caso no puede hacer entrega de otra cosa que no sea ese café en específico, a menos que estos así lo pacten, pero este legado es lo que establece que únicamente se podrá entregar la misma especie que está establecida en el testamento. Ahora vamos a hablar del legado de dinero. El legado de dinero es uno de los legados que con mayor frecuencia se ocupa y podemos dejar en legado el dinero de una determinada cuenta bancaria o el depósito pues en una entidad bancaria y
Un ejemplo de este legado es, no sé, a mi hija Valeria le dejo los depósitos del Banco Santander y a mi hija Rosa el saldo de la cuenta en el Banco Banorte, no sé, con terminación en 54. En nuestro Código Civil, en el artículo 1395, se establece que los legados en dinero deben pagarse en esa especie, y si no la hay, en la herencia, con el producto de los bienes que al efecto se vendan. Ok, con esto podemos entender que si el heredero no cuenta con el dinero para poder pagar ese legado, tendrá que vender los bienes de la herencia para poder cumplir con esa obligación. Y bueno, a continuación voy a hacer mención del legado de alimentos, que también es uno de los más frecuentes y comprende desde la comida, el vestido, la habitación y la asistencia del legatario hasta su mayoría de edad. Y si éste estuviera imposibilitado, este legado le duraría para toda la vida. O bueno, si el testador así lo expresa, le puede durar para toda su vida o el tiempo que éste lo determine. Si el monto de alimentos no está señalado en el testamento, el legatario va a recibir el monto que este código establezca. Y bueno, también es importante mencionar que si el testador acostumbraba a dar una cierta cantidad al legatario, este tendrá que seguir recibiendo una proporción a esa cantidad. Legado de educación. Bueno, este legado está destinado a que el legatario logre, a costa de la herencia, un aprendizaje de oficio o efectúe los estudios para llegar a ejercer una profesión, y especialmente de las que conceden un título académico. En nuestro código, este legado está establecido en el artículo 1400. Y este artículo dice que si el testador no fija el plazo, subsiste por el tiempo normal de estudio de una carrera profesional o aprendizaje de un estudio. A continuación haré mención del legado de pensión. Y bueno, este legado es un tipo de legado obligacional que impone el deber de una prestación periódica en favor del legatario. En nuestro código está establecida en el artículo 1401. Y bueno, haré mención de que dice: el legado de pensión, sean cual fueren la cantidad, el objeto y los plazos, corre desde la muerte del testador. O sea, que el legatario puede recibir esta pensión inmediatamente desde que muere el testador. Es exigible al principio de cada periodo y el legatario y sus herederos hacen suya la que aquel tuvo derecho de cobrar, aunque muera antes de que termine el periodo comenzado. Esto quiere decir que, dado que es periódico, si no se te paga en determinada fecha, puedes exigir el pago de esta. Y bueno, por último, hablaré del legado de usufructo, uso, habitación y servidumbre. Este comprende de los artículos 1402 al 1404 de nuestro Código Civil, y quiere decir que este legado es la disposición testamentaria que le concede al legatario el uso y goce, mas no el dominio de la cosa legada. En un principio estos legados son vitalicios, excepto en el caso en el que el testador determine que duren menos que la vida del legatario. Si se establecen por un determinado plazo y el legatario muere antes, no se transmiten ningún derecho a sus herederos. Y cuando estos legados son dejados a alguna corporación que tiene capacidad de adquirirlos, solo duran 20 años.